¿Cómo están mis amados hermanos, mis hermanas, amigos, donde quiera que nos escuchan? Estamos transmitiendo en 108 FM Radio Victoria. Estamos haciendo la misión de predicar la palabra de poder. Dice el Señor que Él dejó como instrucción que teníamos que predicar para que todo aquel que en Él crea, ¿sí?, no se pierda. Así es que hoy cumplimos con ese mandamiento, porque mis hermanos, a final de cuentas es un mandamiento el predicar la buena nueva. Si a ustedes ya les anunciaron la buena nueva y ustedes ya creyeron en el Señor, ya lo aceptaron como el Señor de su vida, pues lo felicito, porque usted ha entrado a esa dimensión gloriosa donde dice la palabra que el Señor nos ha escogido para ese ministerio y para con ese destino llegar hacia su patria celestial. Le digo y le informo que estamos aquí transmitiendo para todos los hermanos. Nuestro teléfono en cabina es el 2228-95-1707 para que usted haga comentarios, para que usted se comunique con nosotros. Estamos transmitiendo la palabra. Bueno, pues empezamos, mis hermanos, con esta palabra aquí en Radio Victoria. La Biblia en San Juan capítulo 3 verso 1 habla acerca de la historia de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Pues era un personaje que figuraba en el mundo de Israel, en el cual era uno de los principales dirigentes de la sinagoga o de la iglesia o de la asamblea, para que usted me entienda. Entonces, este hombre era tan importante que tuvo que ir de noche y buscar a aquel que hacía milagros, aquel que levantaba a los enfermos, aquel que sanaba a los ciegos, aquel que levantaba a los paralíticos, porque había algo que aunque ellos sabían no lo podían hacer. Y aunque ellos tenían el dominio y el poder eclesiástico, pero no estaba la unción sobre ellos. Esa es una palabra muy gloriosa. Yo quiero que hoy, en esta bendita noche, me acompañe y abra su Biblia, si usted la tiene ahí o en su celular. Espero que la traiga descargada. Es muy importante traer ya nuestra Biblia, ya que en los medios se nos permite y la capacidad del teléfono nos da para traer una Biblia. Descargue una Biblia, porque siempre es importante traer palabras de vida, traer palabra de poder, palabra que nos levanta. Incluso esa misma palabra es para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros hermanos, para alguien que lo necesita. Siempre hay una palabra de poder de parte de Dios que nos levanta, que nos edifica, que nos liberta, que nos transforma, que nos sana y que también nos salva. Así es, mis hermanos. Así es que en esta noche abra conmigo la Biblia en Juan capítulo 3 verso 1. Vamos a leer y vamos a disfrutar la escritura, porque la escritura se hizo para disfrutarla, mis hermanos. La escritura se hizo para deleitarse, para sentarse un rato, como ahorita que usted ya probablemente ya salió de todos sus quehaceres de la mañana, de la tarde, que ya está un poco más relajado. Por eso también hemos decidido hacerlo más tarde, para que usted se goce con nosotros y que todos juntos aprendamos de la palabra de poder, de esa palabra que es eterna. Es una palabra que el Señor dejó establecida para la misma eternidad. No es una palabra que pasa de moda, no es una palabra que caduca, no es una palabra sencilla, no es una palabra que de alguna manera solamente sea para unos. Es para todo el que cree, es para todo el que le cree a Dios. Por eso le dice a Marta: Marta, ¿no te he dicho que si tú creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho? O sea que el Señor nos insiste en que le creamos a Él, que le creamos a su palabra, lo que está establecido en Brit Hadashah, o llamado Nuevo Testamento. Ahora veamos qué dice la Biblia en el capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Cristo de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Cristo le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino
de los cielos. Ahí nos vamos a detener un poco porque quiero disfrutar, quiero desmenuzar, quiero deleitarme, así como yo creo tú en este momento como radio escucha te deleitas en la palabra de poder. Quiero deleitarme en esa palabra gloriosa cuando dice que este hombre, siendo un hombre principal, siendo un hombre tan importante en esa sociedad de ese tiempo, cuando vio y sintió que él no estaba en lo correcto, lo primero que hizo fue hacer lo correcto, reconocer que él no tenía lo que tenía aquel hombre que daba sanidad, aquel hombre que ayudaba al enfermo, que le daba sanidad al ciego, que al paralítico lo levantó, que a la mujer que tenía flujo de sangre y tantos milagros. Entonces él no dudó en despojarse de lo que aparentemente él sabía que estaba bien, pero que no fluía con la unción como aquel hombre que venía de Dios, porque era Dios mismo engendrado en ese cuerpo glorioso y manifestado en carne, como lo dice el libro de Filipenses. Entonces, vean lo que dice aquí, que este hombre no le importó que él era importante, que era un hombre de prestigio. A él no le importó realmente que pues sus pensamientos, que aún equivocadamente fluían a través de creer que estaba viviendo una relación con Dios. Tal vez él nunca se dio cuenta que terminó viviendo una religión. Y de tal manera, por eso el Señor dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy la palabra viva. El Señor jamás dijo, yo soy de la religión tal, yo les traigo tal religión para que por ella vivan. No, el Señor habló de una relación personal con el Padre. Por eso cuando Él subía a orar al monte de los olivos, a donde Él iba a orar, dice que dejaba a los discípulos y a un tiro de piedra Él se iba y se arrodillaba con su Padre que está en el cielo. Y aún siendo Él Cristo, no escatimó a ser igual a Dios, sino que Él se humilló y se fue y buscaba su rostro de mañana. De esa manera hay una relación que vivifica nuestras almas y que su Espíritu hace la obra perfecta en cada uno de nosotros. Entonces dice la Biblia, porque aquí el punto importante también es que nosotros transmitimos lo que la Biblia dice. Nosotros no transmitimos lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros nos pudiéramos imaginar, porque al final de cuentas sería una filosofía y nosotros buscamos y anhelamos la palabra poderosa que transforme nuestra vida. Si usted antes de llegar a Cristo tenía muchos problemas, vicios, enfermedades y tantas cosas, yo estoy seguro que cuando usted aceptó a Cristo, su vida cambió, porque en este hombre cambió la vida, y si a este hombre le cambió la vida por la fe que aplicó para creerle que él era el Hijo de Dios, de la misma manera sigue teniendo la misma validez hoy, sigue siendo la misma palabra de poder. Dice la palabra del Señor que Él no cambia, que Él sigue siendo el mismo desde ayer, hoy y por todos los siglos, porque le voy a decir algo, el Señor siempre es del presente. Dios siempre es el Dios del presente, jamás es Dios del futuro, porque para Él no hay tiempo. Dice la Biblia que para Él 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Así es que volviendo al tema, mis hermanos, dice la palabra que le dice este señor, este rabino, le dice, este vino de noche y le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, oiga lo que dice aquí ya la estamos desmenuzando más suavemente, nadie dice. ¿Qué quiere decir? Que en Israel ya habían muchas generaciones, muchos gobiernos, muchos sacerdotes que iban, ofrecían sus holocaustos, guardaban sus turnos, cumplían con Torah, leían Torah, guardaban Shabbat y hacían toda la liturgia y hacían todo lo que tenían que hacer como un sistema, mas no estaban en su corazón viviendo una relación con el eterno gran yo soy, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces yo espero y declaro que a ti no te está pasando eso. Yo sé que Nicodemo es precisamente la imagen de lo que no se debe de vivir, porque a veces mucha gente piensa que por lo que oyó ya está bien delante de Dios, y tú vas a estar bien delante de Dios por lo que vives en Dios, por lo que sientes y lo que anhelas y lo que le crees a Dios, porque creerle a Dios es vivir en Dios.
No solamente decir yo creo en Dios, porque sin duda alguna usted me dirá, pues yo también creo en Dios. Pero el libro de Santiago, capítulo 2, verso 19, nos dice, ojalá y usted tenga su Biblia ahí, porque nosotros solo le transmitimos lo que la Biblia dice, no inventamos nada, no creamos nada nuevo, solamente transmitimos la palabra de poder. Entonces, mis hermanos, dice la palabra en Santiago 2:19, que los demonios también creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Así es que no te confíes ni te conformes con ser solo un creyente. Tienes que ser un discípulo, un seguidor que ame al Señor, ¿sí? Que obedezca al Señor y que le crea al Señor y que viva para Él. Ese es el punto donde se acaba la religión y empieza la relación. Entonces dice la Biblia, que dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Ese es el punto. Respondió Cristo y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Yo te pregunto en esta bendita noche, ¿cuál es el reino de Dios? Porque todos queremos estar en el reino de Dios, pero a veces no conocemos cuál es el reino de Dios. Y el reino de Dios, como dice la Biblia, aquí en Mateo capítulo 3, en el verso 2, este hombre, Juan el Bautista, empezó a preparar las sendas, como estaba escrito en Isaías capítulo 61, verso 1, porque todo es bíblico lo que aquí hablamos. Por eso es importante que usted y yo entendamos que todo lo que la Biblia dice es porque la Biblia lo dice y hay que aprender para obedecer. Si está en la Biblia, hay que obedecerlo. Si la Biblia dice, hay que obedecerlo, porque la Biblia es la misma palabra del Dios vivo. Así es que, mis hermanos, aquí dice Juan el Bautista en el capítulo 3, en el verso 2, decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces aquí cuando está hablando Cristo y le está diciendo a Nicodemo y le está hablando exactamente de lo que dice Juan en el capítulo 3, verso 2, dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ah, pero dijo allá reino de los cielos. Juan el Bautista habla del reino de los cielos. Y aquí Cristo habla del reino de Dios. Quiere decir entonces, mis hermanitos, que ¿es lo mismo reino de Dios y reino de los cielos? De ninguna manera. El reino de los cielos es Jesucristo mismo encarnado, que ha venido a la tierra y nos ha traído la buena noticia, el evangelio, palabra latina. Evangelio significa buena noticia. Entonces, imagínese usted, mi hermano, mi hermana, que aquí el Señor mismo, cuando ya vino, cuando Él ya se manifestó, cuando Él ya ha sido bautizado, ya establecido como el reino de los cielos en la tierra, Él habla del reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios, mis hermanos? Ahora sí vamos a ir del reino de los cielos, que ya entendimos que es Cristo. Ahora, ¿cuál es el reino de Dios? Bueno, pues el reino de Dios está establecido en Lucas capítulo 9, verso 1. Ahí en Lucas 9:1 dice, y reuniendo a los 12, ¿sí?, les dio poder y autoridad, ¿sí?, sobre los demonios y para sanar enfermedades. Ese es el punto. Por eso reunió a los 12 para darles ese poder, y ese poder es el reino de Dios mismo, para que en su nombre nosotros podamos vencer toda tentación, toda adversidad, todo problema, declarar sanidad en cualquier enfermedad. No importa que el doctor haya dicho que ya no tiene salida, que está desahuciado, que ya nada más esperen el día de su muerte. Bueno, ese es el diagnóstico del doctor. Pero ¿quién tiene la última palabra? ¿Quién tiene la última palabra, mis hermanos? Esa es la pregunta de hoy. Por eso estuvo bien
que usted nos sintonizara, mi hermano, mi hermana, donde quiera que se encuentre. Yo le invito a que nos haga una llamada al 2228 95 17 07 para que usted hable con nosotros, ¿sí? Y aquí nosotros podamos atenderle con todo gusto. Volviendo al tema, ¿quién tiene la última palabra? ¿El doctor? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Su mamá? ¿Su tío? ¿Su hermano? ¿El pastor? ¿Quién tiene la última palabra? Veamos qué dice Ezequiel capítulo 18, verso 4. Por eso es que todo lo que nosotros predicamos tiene que estar respaldado por la Biblia, si no, no tiene fundamento. Y si no tiene fundamento, este sería solamente un programa de animación, un programa filosófico, y filosofías hay millones. Creo que los mejores filósofos están en Grecia todavía. Así es que, mis hermanos, aquí estamos transmitiendo la palabra de poder. Dice en Ezequiel 18, verso 4, he aquí, dice el Señor, todas las almas son mías. Dice todas, no dice casi todas. No dice los de Europa sí, los de África no, los de Asia sí, los de América no. No. A ver, vamos a ver qué dice la Escritura. Vuelvo a repetir Ezequiel 18:4. Dice el eterno Creador, el mismo que dijo en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El que habló e hizo desde el principio es el que sigue hablando aquí en el libro de Ezequiel y dice, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Así es que, mis hermanos, medite esa palabra. Vamos a hacer un corte, vamos a poner una alabanza para que usted, si tiene algo que hacer, una llamada o lo que sea, le damos 3 minutos para que usted repose o vaya a traer otro cafecito, si ya se lo acabó, otro pancito, porque vamos a seguir nosotros predicando la palabra de poder. Vamos a hacer una pausa aquí donde nos quedamos. Le recuerdo marcar al 2228 95 17 07 Radio Victoria.